qué me aceptaste, no? Si no traía nada preparado. Y me decía, porque you're shameless, porque no tienes vergüenza. La vergüenza no la conoces, entonces es bueno para los actores. Bueno, pues el día que nos conocimos, precisamente, que estaba Claudia Álvarez y estaba Carmen Beato, y que te hice la broma de decir, no, hombre, pues con estas dos actrices te hago el trabajo gratis. Conste, me dijiste. ¿No lo hiciste así? No, así. Aguantábamos esas groserías y ese autoritarismo de director porque nos moríamos de hambre. Bendito sea Dios, ya hay más trabajo, ya podemos vivir mejor. Y entonces ya exigimos un poco de respeto que debe ser recíproco, ¿no? Los llamados son de 14, 16 horas diarias. Te metes al proyecto y te pierdes las bodas, los nacimientos, los funerales, te pierdes todo. Hoy tengo la gran oportunidad y la gran suerte de estar con Rafael Sánchez Navarro. Gracias, Rafa, por estar aquí. Gracias a ti, hermanito, por invitarme. Me da mucho gusto poder hablar, además hablar de nuestra chamba y hablar de ello con un director talentoso y buena persona. Muchas gracias. Claramente creo que todos conocen a Rafa y si no, pues ahí les va. Es un actor, bueno, creo que es un legado, ¿no? Viniendo de la dinastía de los Manolo Fábregas. Tiene más de 28 películas, más de 30 novelas, 8 series y creo que más de 20 obras de teatro. Más o menos. Más o menos, hasta ¿no? Más, sí. Tienes más trabajo que arrugas, ¿cómo lo has hecho? Y tengo arrugas. Hace muchos años, manito, yo empecé a los 15 años. Empecé a estudiar y empecé a trabajar a los 20 y pues ya tengo 128. No, pues pareces de 30. Entonces, la verdad, tengo muchas como curiosidad de cómo empezaste. O sea, ¿por qué empezaste? Mira, cuando lo platico, yo tengo dos principios. Uno, sin darme cuenta que a esto me iba a dedicar. A mí me despertaba la nana en casa de mis papás cuando tenía 3, 4 años y me decían, dicen tus papás que bajes a contarles chistes a tus amigos. Y yo la memoria que tengo de eso es que me sentaban al final de la mesa en el comedor. Entonces, pues, ¿qué edad tenía para no sentarme en una silla, sino en una mesa? Claro, ¿no? claro. Entonces, ya era el escenario. Ya era el escenario. Y la gente se moría de risa, los amigos de mi papá se morían de risa. Entonces, pues bueno, ahí fue una especie de principio, ¿no? Y luego también los 10 de mayo, mi hermana Mónica hacía imitación, bueno, cantaba canciones con playback, obviamente, ahí en la casa de Rocío Dúrcal. Y yo hacía parodias de Rafael. Yo soy aquel. Ya sabes, entonces ya traía yo lo payaso, ya traía yo lo de entretener a los demás, ¿no? Pero ya cuando sí me dediqué a esto, porque yo iba a ser arquitecto, yo tuve buenas calificaciones con los números, algún premio de álgebra, etcétera. Pero había una tradición familiar entre la prepa, la secundaria y la prepa, irse al extranjero a aprender inglés, diría Miguel Ríos, el inglés da por venir. Entonces, a mí me mandaron a Inglaterra y ahí conocí a un aristócrata hippie, más o menos de mi edad, un par de años mayor. Su hermano era el editor del London Times, imagínate, vivían en un castillo, palacio, un lugar así loquísimo. Y él me dijo que estaba estudiando en una escuela de teatro. Le dije, ay, no me digas, hombre, pues mi familia, mi papá, mi abuela, mi bisabuela, yo, el teatro. Yo de chavito iba pues, a las funciones y ayudaba en la dulcería y todo eso. Y me dijo, ¿no quieres venir a conocer la escuela? Y fue amor a primera vista. Wow, y ahí hice la audición. Para terminar la anécdota, la audición me dice el maestro, el director de la escuela, me dice, ok, haz tu Shakespeare. Nadie me dijo nada. A mí no me dijeron que tenía que hacer Shakespeare, ¿no? Contaste un chiste como de los a tus amigos, ¿no? Y entonces me dicen, ¿no traes nada preparado? Le digo, pues es que me da mucha pena, pero nadie me dijo nada. Y entonces me puse a improvisar, como media hora. Hazle de viejo, hazle de joven, hazle de borracho, hazle de hombre, de mujer, de mil cosas me pedían, ¿no? Cantar, etcétera. Y me aceptaron y me dieron beca, entonces me quedé a estudiar allá. Y ya para terminar la anécdota, meses después le pregunto, ¿por qué me aceptaste? ¿No? Si no traía nada preparado. Y me decía, porque you're shameless, porque no tienes vergüenza.
la vergüenza no la conoces, entonces es bueno para los actores. Por eso creo que es una gran anécdota y creo que de hecho es una gran cualidad de los actores. Yo muchas veces, sobre todo cuando hago comedia, le pido a los productores, le digo, no sé quién quieren ustedes, pero yo voy a poner opciones de actores que yo sé que tienen la capacidad de burlarse de sí mismos. Claro, es de lo que hablaba este maestro, claro. Porque es importantísimo, porque si no tienes esa capacidad... Sí. A mí me gustan mucho los actores, me gustó mucho trabajar contigo porque creo que tú eres un actor que siempre está hacia afuera, Sí. no que no está hacia adentro. Exacto. ¿No? Y buscando lo que te da el compañero, ¿no? Lo que te da y lo que le vas a dar. Y lo que le vas a dar, las dos cosas, ¿de acuerdo? Y justo es eso, creo que cuando los actores están hacia afuera son shameless, ¿no? Porque está padrísimo, creo que, por eso creo que, pues sí. Y así sigo, ¿eh? Y así sigue, ¿no? Shameless. Así sigo. Ya he hecho desde ahorita que te vi cambiando, te decía, pues yo también me encuero, si quieres, lo he hecho en teatro, lo he hecho en cine. Vamos a hacer el siguiente podcast ya un poquito con más elevado. Ya subido de tono. Subido de tono. Muy bien. Muy bien, hermano. Oye, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo eliges los personajes? O sea, ¿hay alguna cosa que digas, este personaje tiene que tener esto o no lo hago? O una historia que digas, esto tiene que ver conmigo o es lo opuesto? ¿O cómo es este güey? Por eso lo quiero explorar. ¿Cómo los escoges? Más que el personaje, empieza todo con el libreto y con el grupo de trabajo. Yo por eso le entré a este proyecto, porque cuando me mandaron los libretos, dije, esto está bien escrito, esto está muy bien estructurado, esto va a ser un éxito. Y después, bueno, a eso agrégale que, bueno, pues el día que nos conocimos, precisamente, que estaba Claudia Álvarez y estaba Carmen Beato, y que te hice la broma de decir, no, hombre, pues con estas dos actrices claro, que las adoro y que las respeto también, te hago el trabajo gratis. Conste, me dijiste. ¿No lo hiciste así? así. Entonces, le doy mucha importancia al grupo de trabajo, con quién voy a trabajar. También había visto proyectos muy valiosos de Lemon Films, entonces también eso me llamaba la atención. Y ya después, sí, dentro del libreto, pues el personaje. Y este personaje, pues lleno de, ¿cómo te diré? De errores de personalidad. Me encantó. No. Para mí, no te había contado esto, pero Rogelio era... Bueno, yo veía mucho a mi papá en Rogelio, ¿no? Okay. De hecho, yo cuando le dije que quería ser director, creo que le di un infarto a mi papá, un infarto prolongado. Le duró mucho tiempo. Pero sí, me costaba mucho, le tenía mucho miedo a mi papá y para mí ese era Rogelio. Entonces yo sentía que Rogelio era un personaje cercano que yo conocía. Okay. Que podía ser maravilloso y tenía sus momentos divertidos. Pero creo que en público y enfrente de otras personas... Dios mío, sí. Imponía. Imponía, esa es la palabra. Creo que imponía, sí, y creo que Rogelio es eso, ¿no? Impone desde que lo ves. Sí. No, creo que por eso eres tú perfecto, eres una persona muy agradable, pero impones. O sea, entras a un cuarto y la gente dice, ¡uy, Dios! ¿No? O sea, digo, por lo menos yo, seguro hay otras personas. ¿Qué tú veías en Rogelio o te agarraste de alguien, alguna referencia? ¿Hay alguien en tu vida que decías, He conocido abogados más. Ok. Y he conocido políticos también. Claro, entonces, de ahí va. Entonces, yo veía, desde que leí el libreto, decía, este personaje es divertidísimo para uno como actor, porque, sí, tiene valores muy, muy cimentados, pero algunos de ellos muy erróneos, ¿no? Correcto. Es un corrupto de la fregada, es un manipulador también, es un mentiroso, tiene todas estas cosas. Y me gustó mucho esto de que es capaz e incapaz. O sea, es muy capaz para su trabajo, ¿no? Por eso le ha ido tan bien, por eso tiene tanto dinero, por eso tiene tanto éxito, tan respetado. Pero es un animal con su familia. Claro, es incapaz de conectar con la familia. No puede conectar con ellos. Es un hombre de hombres, ¿no? Ya ves que se lleva lo platicamos tú y yo en el trabajo de mesa, se lleva a todo dar con sus nietos y quiere que sus nietos crezcan rápido para heredarlos a ellos, porque no quiere heredar a sus hijas, porque quién sabe cómo vayan a recibir todo lo que él ha construido, ¿no? Entonces, el no poderse comunicar con sus hijas, las adora, las protege todo lo que puede, pero lo hace de la manera más tonta, más torpe que pueda hacer, y eso me encantó. Eso te invita a la comedia, ¿no? Completamente, creo que ahorita que lo estás diciendo así, yo me estaba imaginando un tiranosaurio, ¿no?
que va y destruye y come a todos, pero cuando está con su familia, ¿no? Le salen las dos patitas, ¿no? Sí, pero también como las jirafas, que luego pasan y pisan a sus crías, ¿no? Exacto, o sea, como que no puede conectar con sus hijos. Exacto. Y eso fue, pues digo, la verdad es como dices tú, son los contrastes, ¿no? Que hacen los personajes. Exacto, hay mucha carne donde morder. Hay mucha carne donde morder. Hay momentos donde tomar la escena en serio, hacer drama, y hay momentos donde pues, hay que divertirse, hay que soltar el personaje y a ver qué cosas suceden, y con el espléndido sentido del humor que tienes. Gracias. Y la claridad que tienes para montar las escenas, pues lo hacía muy grato y muy fácil para mí. ¿Tú crees que ese tipo de hombres, un hombre de hombres, como lo mencionaste ahorita, estos hombres que y mi papá era así, le costaba mucho conectar con la familia, ¿no? ¿Están desapareciendo? O sea, ¿tú crees que hablaba algo con Valeria del gap generacional, ¿no? Y siento que interesante, ¿no? La distancia que hay entre, hablando de Rogelio y Gaby, es mucho más grande que la distancia que a lo mejor había entre un Rogelio y su papá. Que a lo mejor esa distancia de valores y de lo que es importante no era tan distante. En cambio, hoy el ver una Gaby que es 18 años... Sí, porque a lo mejor Rogelio, su papá estaba orgulloso de él, que se dedicó a la abogacía, tengo un hijo abogado y es exitoso, y a lo mejor eso le daba orgullo. Y de entrada fuiste hombre. O sea, sobre todo, exactamente, hombre de hombres, ¿no? Hombre de hombres, y que de repente a Rogelio lo peor que le puede haber pasado es tener dos hijas. Sí, su harem. Sí. Y que ahí está la comedia, ¿no? Que es divertidísimo. Eso es lo que digo yo, sí, se presta para jugar, ¿no? ¿Cuáles son los miedos de Rogelio cuando arranca la serie? Pues yo diría que eso, todo lo que ha construido, porque tiene una casa enorme, es muy influyente, etcétera, ha ganado mucho dinero, que termina en malas manos. Y el personaje de Claudia, que es muy capaz, es un personaje muy capaz, además de la actriz que es muy capaz, no le tiene la confianza de dejarle todo a ella. Por eso te hago la broma de que le urge que los nietos crezcan para heredarlos a ellos, ¿no? Y también creo que eso es más importante y eso es más bonito de trabajar como actor, que las adora y que le aterra que las lastimen, que a alguien les haga mal. Y el imbécil es él el que le hace mal, pues a las dos en realidad, de diferente manera, en sus torpezas las lastima a las dos, ¿no? Sí, es un personaje muy trágico, ¿no? Por así hablarlo, exacto, ¿no? Exacto. Y ahorita que mencionas eso, yo no sé si... ¿Qué le da más miedo? ¿Que termine en las manos de sus hijas o que termine en las manos de las parejas de sus hijas? O sea, a fin de cuentas, de eso se trata un poco, ¿no? Se lo va a dejar... Bueno, pues el yerno futuro, o sea, porque con el yerno, el que ya está casado con su hija... Porque ya tienen 2 nietos. Exacto, y bueno, es abogado, y entonces ahí, sin tenerle confianza y teniéndolo a distancia, por lo menos se sabe comunicar con él, ¿no? Con el chavito que aparece enamorado de su hija menor y ella de él, pues que además me pareció un casting fantástico, te lo dije, gran actor y no lo que yo me imaginaba del personaje, del clásico galán guapo acá, no, escogieron muy bien a Arad, hizo un gran trabajo y yo disfruté mucho trabajando con él, pero claro que en el momento que ve que él se aparece, pues se aterra. Sí, ¿cómo le voy a dejar yo todo esto a este cuate que apenas sabe leer y escribir, ¿no? Sí, fue muy divertido. El contraste y el trabajo entre ustedes dos, bueno, también con Gustavo, ¿no? O sea, eran como aceite y agua. Sí, ¿no? yo me entendí muy bien con todo el reparto. Sí, y se notó, la química está. Y ese va a parecer guayabazo, pero el mérito es tuyo. Yo siempre he creído que el ambiente de un grupo refleja su liderazgo. Gracias. Y tú creabas un ambiente muy positivo, muy relajado, comprometido al mismo tiempo, y eso pues lo hacía a uno trabajar muy a gusto, ¿no? Y que fluya todo el personaje, las emociones, etcétera, ¿no? Sí, es muy bonito, ¿no? Es cuando tienes a los actores y gritas acción y empieza a haber magia, ¿no? Y de repente dices, wow. Así dice Arcelia Ramírez. Se empiezan a dar los milagros. Se empiezan a dar los milagros, de verdad. Empieza a ver la magia y te das cuenta que tienes las personas adecuadas, ¿no? Creo que eso yo por lo menos lo trataba de descubrir en el trabajo de mesa. Claro. ¿No? Que era un poco lo que estábamos haciendo, encontrando los miedos. Eso lo disfruté mucho contigo también, que lo hicimos por Zoom, ¿te acuerdas? Por Zoom, sí. Que salió lo de cambiar el partido de tenis por el de básquetbol, ¿no? Fíjate que queríamos justo hablar de eso. Padrísimo. O sea, nadie se hubiera imaginado que Rafael Sánchez Navarro jugaba básquet.
¿no? soy bueno. Y eres bueno. Y después que Arad también jugaba También básquet. jugaba y mucho mejor que yo. Mucho mejor que es tú. de lo que se trata la escena. Me acaba ganando, ¿no? Acaba ganando. Y digo, creo que lo que más trabajo nos costó es... Teníamos muy claro cuando jugaban tenis cómo se iban a vestir. Sí. Pero al jugar básquet y están los jerseys de todos los colores y que de repente, pues de alguna manera parecen, podemos decirse que hasta están jugando aerobics o payasos. Sí, ¿no? yo mi jersey. Tu jersey. Y es Fue el genial. capítulo ¿Esa fue idea 1. tuya? Sí, ¿O fue la idea viste? mía. Fue idea mía porque dije, bueno, si ya nos vamos a ir a ese lado, me inspiré mucho en Adam feliz Sandler. Cuando llegué al llamado ese día, dije, esta me la pongo feliz, claro que sí. Y fue muy divertido, creo que hizo que, porque es una de las escenas importantes porque estamos empezando con la introducción de Rogelio. Sí. Creo que Rogelio tiene 3 momentos importantes de introducción. La primera que quería hablar es de la cena. Claro, claro. Que creo que el personaje más difícil de poner ahí era el tuyo, porque por un lado no queríamos hacer un villano, malo, solo por yo lo hablé malo. contigo, exacto, Sí, exacto. y hasta llegamos a tener un poquito ahí de fricción porque justo... Porque sentía que me estaba yendo demasiado a lo malo. Exactamente, Sí, exactamente. de acuerdo. Pero por otro lado, teníamos que mostrar el Rogelio que veía Mónica. O sea, el Rogelio, o sea, Mónica dice, mi papá es un monstruo. Sí. Y era... Y no quiero ir a esa escena, y no quiero... Y tú tienes que ir bien, acuérdate, David, y no vayas a decir esto. Entonces teníamos, era como dicen los gringos, teníamos que mostrar, ahora sí que verlo, no nada más hablarlo, no nada más contarlo, ¿no? Ver este monstruo y decir, ay, cabrón, pues sí puede ser un monstruo, ¿no? Que era justo, creo que la escena quedó fenomenal. Qué bueno, ¿no? qué padre. Y a mí me Tengo gustó muchas ganas mucho. de verla, claro. No, yo tengo ganas de que tú la veas. Ok. Porque fue de esas escenas que la verdad sí me hiciste dudar. O sea, me decías, es que está haciendo malo por ser malo. Eso. Y yo decía, tiene muchas más dimensiones, porque yo lo que veía en esa escena, en esa en particular, decía, estamos empezando. Entonces, uno de sus grandes errores es menospreciar a la gente. correcto. ¿No? Entonces, ay, el escuincle ay, mi hija, ay, y no, pues acaban dándole la voltereta conforme va pasando la historia, ¿no? Entonces, y además era una escena, si lo recuerdas, más de reacciones. Yo texto tenía muy poquito. Correcto. Entonces, es la noticia del novio nuevo, conocerlo en ese momento, que se quieren casar, todo lo que pasa con la otra hija. Entonces, es reaccionar a todo eso. Y bueno, pues fue muy divertida, fue padrísimo. Tú hiciste algo muy bonito porque la verdad, digo, creo que viendo el colmillazo que tienes, ¿no? Y toda la experiencia que tienes, nunca hiciste una toma igual. Cuando estábamos contigo, siempre esto que traías tú de decir, no quiero que sea malo, tenías la sutileza de sacarlo, que yo dije, wow. Porque es muy fácil hablar en definitivas, ¿no? Pero actuar en definitivas creo que es un error. Y tú lo que llegaste a hacer, porque es que se veía esa inconformidad o esa... de estar ahí, pero queriendo estar con tu familia, pero no pudiendo estar con tu familia porque tenías estos dos que estaban ahí, entonces tenías que mantener tu postura. Y eso se ve. Exacto. Y creo que... tratar de minimizarlo. Aquí no pasa nada, yo estoy en control, cuando en realidad está por dentro en un caos absoluto, ¿no? Sí, y muy se bien, ve. Muy bien, o sea, la verdad es que se ve y que es un aplauso al gran talento que tienes. Ay, gracias. Y es muy bonito contraste con la escena de básquet que viene después, donde se ve, y la escena que tienes después con Carmen, donde pareces un niño chiquito, ¿no? Como caprichoso. ¿Cuál? Cuando llegas a tu casa y llegas a tu casa y le dices, ¿cómo crees que me fue? O ¿cómo crees que me fue con Mónica? O ¿cómo crees que Mónica está? Ajá. Y que Carmen está como, no sé, siempre hiciste lo mismo. Y tú creías que habías hecho algo diferente. Ah, sí, ya. No, sí, claro. O sea... Creo que mucho de lo que se llevó... Es donde se empieza a estructurar el hecho personaje. de que no sabe comunicarse con su hija, de que no tiene idea de lo que está pasando con su hija, ¿no? Correcto. Con ninguna de las dos. Con ninguna de las dos. En esa escena en particular con Mónica, ¿no? Completamente. Y también verlo sufrir pensando que le va a ganar este chavito de 19 años y decir, no puede ser, y empiezas a usar... Hasta le presume que había sido campeón en la preparatoria. En la preparatoria y empiezas a usar trampas y le metes el pie y lo chocas. Que de verdad, vuelve lo mismo para mí. Te cuento una anécdota de eso. Ya nos habíamos intercambiado teléfonos, Arad y yo nos llevamos muy bien, le tengo mucho afecto. Y me manda un mensaje al día siguiente y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, no me puedo levantar de la cama, que me duele todo. Y me dice,
pues qué bueno que me lo dices porque yo también. Y yo decía, bueno, pero mira la edad que tengo yo y tú, no, pues sí. tiene mucho mérito, mano. Yo la verdad de que tenía pude mucho aguantar. miedo. Yo decía, yo dije, ¿te acuerdas que Me hablé decías contigo? ya, y te decía, no, dije, vamos a seguir tú me dices intentando. cuándo corte. Sí, me acuerdo. Ya, y no, y seguíamos, Sí. y no paraban, porque aparte todas las encestaban, las que tenían que encestar y las que no. Y yo decía, vamos otra. Qué divertido, sí. Y la qué verdad padre, sí, qué al día padre, siguiente Poncho. me dio gusto que estuvieran puteados porque dije, bueno, por lo menos yo no me siento tan mal de haber jugado básquet y hubiera estado también en la cama. No, porque la verdad lo hicieron tremendo y quedó también muy bien eso en la... Qué padre, qué padre. Y que fue una propuesta que salió en el trabajo de mesa. En el ¿no? trabajo de mesa. Qué padre. Y que creo que en la 2 también te va a gustar lo que va a pasar. Y no son muchos los directores que se abren, que son accesibles a propuestas de los actores, ¿no? Fíjate que yo creo mucho en También, eso. sí, es que ya pasó de moda, mano. Los directores autoritarios, los Ludwig Margules de aquel entonces, ya ahorita, lo dije hace poco con amigos, no te voy a mencionar a quiénes, pero decir, aguantábamos esas groserías y ese autoritarismo de director, porque nos moríamos de hambre. Bendito sea Dios, ya hay más trabajo, ya podemos vivir mejor. Y entonces ya exigimos un poco de respeto que debe ser recíproco, ¿no? Fíjate que yo cuando me caso con un actor, porque creo que esa es la palabra, o con una actriz, es en las buenas y en las malas. A eso No, sí debe ser. y creo que si ya estás con esa persona, pues estás comprometida a todo, ¿no? Y al final de cuentas, Qué padre. como director sí estás cuidando toda la historia, ¿no? Y el arco del personaje. Pero nadie está cuidando ese personaje tanto como el actor. Sí. ¿No? Sí, bueno, Y sí. alguna vez en la escuela de teatro me decían, nadie conoce mejor al personaje que el actor que lo está interpretando. Ni el personaje mismo. O Sí, sea, pero buenísimo. también, pero tú sabes que hay directores, todavía los hay algunos hoy en día, que no les interesa tu punto de vista, que eres un títere y que te dicen la frase, te dicen no nada más cómo decirla, te la actúan. Ya. Y decir, no, pues entonces ya hazla tú. Yo no hago eso porque soy muy mal actor. No. Pero no, estoy completamente de acuerdo y yo sí disfruto mucho ver que los propios actores también se casen con su personaje y saquen de ellos mismos, como que digan, lo hagan crecer. Qué ¿no? padre. Y creo que es lo que sucedió. Qué padre. Y yo disfruto mucho con directores que te permiten hacer eso, man. No, Como por es tu eso, caso, por eso como espero es que tu caso. sigamos trabajando mucho. Ojalá, manito, yo también. Hay otra escena que también la veo y me conmueve. A Y ver. te voy a decir que es una escena de mis favoritas, lo hablaba con Valeria. Escena 10, capítulo 10. Ya sé cuál. Ya sabes sí, cuál. Preciosa. Cuando le hablas y le dices que la quieres ver Sí. en la iglesia. Hablando de ahorita del Rogelio que hablas que no puede, ¿no? Con su familia. Sí, Es un punto donde vemos a un Rogelio vulnerable exacto. la primera vez. Porque lo que está haciendo es honesto, le está pidiendo perdón. Es la única vez que es honesto en toda la serie. Pero al mismo tiempo no. Sí. No, pero al mismo tiempo Sí. es parte de su plan ser completamente honesto. Sí, sí. ¿Cómo abordaste esa escena? O sea, Te lo comenté, ¿te acuerdas? sí, Adelante, sí. adelante. No, pero dímelo, porque es justo lo que quiero, a donde quiero llegar. Ok. Bueno, yo creo que esa escena, y me recuerda a una obra de teatro que hice, Tomar Partido, con Humberto Zurita, que gran parte del texto lo tenía Humberto, yo tenía nada más algunas escenas, y era el tete a tete entre los Ajá. dos, ¿no? Pero había un texto en particular, porque además habla del drama judío y los nazis. Ya. Y él es un nazi, un músico nazi, ¿no? Y entonces él dice, ya hacia el final de la obra, yo no sabía lo que estaban haciendo. Yo no sabía lo que estaban haciendo los nazis. Para el público, por eso se llama tomar partido, que decidan ellos si de verdad no sabía el canijo Claro. o si sí sabía. Pero para mí, yo le decía a Humberto, porque se me movía por el escenario, le decía, hermanito, dame chance. Esta frase para mí es fundamental porque ahí es donde entiendes al personaje. Claro. ¿Ok? Y es muy parecido a lo que me pasaba y lo que percibí en el libreto desde el principio. Es decir, esta es la escena. De toda la serie, esta es la escena más importante para Rogelio, porque él sabe que va a lastimar a su hija y él lo está haciendo por protegerla, según él, en su torpeza, en su estupidez, ¿no? En su ineptitud, digamos, su falta de comunicación. Pero es un golpe de conciencia fuertísimo que le pega a él. Y yo decía, si yo llego a tocar las fibras necesarias en mí, en Valeria, las vamos a tocar en el público.
y Valeria a mí me inspira algo muy bonito. Me recordaba, te lo comenté si te acuerdas, Sí. que me recordaba a Débora, mi exmujer, que nos conocimos a los 17 años y estuvimos juntos por 23 años. Y era una mujer muy noble, es el día de hoy todavía, muy noble, muy bella físicamente, muy transparente, de este tipo de gente que no encuentra uno a menudo, que dices, es que no veo un pelo de maldad, no veo nada de mala persona, ¿no? Y Débora tenía eso y Valeria tiene eso. Y entonces yo le doy mucha importancia, te lo estaba diciendo hace un momento, en lo que el actor me da, para abundar en el tema. En una obra de teatro, Los Lobos, el personaje lo hacía Víctor Trujillo, uno de los personajes. Pero a veces por compromisos, el personaje lo hacía mi querido Héctor Bonilla, los dos queridísimos, en paz descanse. Lo suplía, se aventaba el toro y obviamente la escena no era la misma. Claro. El texto era idéntico, pero los matices cambiaban, la dinámica entre los personajes cambiaba, ¿no? Entonces yo le doy mucha importancia a lo que el compañero me está dando. En esa escena, ¿qué te estaba dando Valeria? Cuando llegaste y la viste. Vulnerabilidad, pureza, bondad. Algo como celestial, como angelical, como si fuera un ángel. Y tiene esa cualidad Valeria, y lo tenía Débora. Y entonces cuando logras ese, pues sí, ya me decía Arcelia, te digo, los milagros. Esa magia. Cuando llegas a encontrar ese punto, otra vez valga la redundancia, ese encuentro entre tu banco vivencial, tu vida y el personaje, pues suceden cosas bien bonitas, ¿no? Entonces mucho tiene que ver, como estaba escrita la escena, que la reconocí desde el principio, decía, esta es la escena clave de este personaje, y mucho tuvo que ver también lo que me inspiró Valeria, ¿no? Sí, la verdad es una de las escenas, creo que es las más acertadas de toda la serie. Qué padre. A partir de la iluminación, el espacio. El espacio era precioso. El espacio era precioso. En la iglesia, hombre. La distancia de cómo se fueron acercando, vestida de novia. Pues es tu que aparte dirección. no era de novia todavía, tenía como... ¿Qué traía puesto? Traía como la parte que va abajo del vestido de novia. Esa. Porque yo la Más quería vulnerable, todavía más vulnerable, más frágil. todavía. Y que tú la vieras desarmada. Sí, es cierto, tú hiciste todo este Sí, que se trazo, vayan ¿verdad? caminando, que se vayan encontrando. Precioso. Porque realmente se estaban encontrando por primera vez. Para mí era lo importante, Exacto. el reencuentro por primera vez. Sí, finalmente se comunicaron, ¿no? Finalmente se comunicaron y se vieron, ¿no? Sí. Y ella no Y esta supo a culpa- quién vio. Y esta culpa espantosa de te voy a lastimar, pero según yo lo estoy haciendo por tu bien. Uno de los retos más importantes con Rogelio era lograr pasar de este personaje, villano, por llamarlo así, Sí, ¿ves? a que al final dijeras, no, pobre cabrón. Exacto. No, Exacto. pobre cabrón. Por Y que- inepto, por por inepto. estúpido, exacto. Y lo logramos, de verdad, lo gran vemos. abogado, muy exitoso en su carrera, pero en su familia es un fracaso. Y que te sientas mal por eso. O sea, que al final digas, que sientas un poco de lástima. O sea, que digas, híjole, güey. Sí. No, alguien lo ayude. Que alguien lo ayude. Que alguien le dé un poquito de clases de uno por uno. Estar platicando de estas cosas. La verdad es que sí, o sea, a mí me da mucha... Me emociona mucho, sobre todo porque creo que logramos... Lo logramos, o sea, logramos ese arco realmente. O sea, ¿qué crees tú que quería Rogelio y contra versus qué es lo que necesitaba en la serie? Ok. ¿Qué quería? El control absoluto. De todo. De todo. Y ¿qué necesitaba? Aprender a comunicarse con su familia. Ese es el punto clave de este personaje, ¿no? Porque también se habla de cosas de trabajo y las corruptelas que hace el maldito y todo eso, pero para mí el centro de la historia de Rogelio es no puede, y con su mujer tampoco. Con su mujer tampoco. Que Carmen, ya ves que es una espléndida actriz, la quiero muchísimo, con muy buen sentido del humor también, y entonces también con ella no puede. Y cuando no puede y cuando no sabe cómo, va y le da un beso en el cachete, ¿no? Para ver si con eso. En el episodio 10, al inicio cuando empieza, estás tú y Cintia, están en esta casa inmensa viendo la boda desde arriba, ahora sí que viendo el imperio. Sí, exacto.
Y le dices, Cintia te dice, lo que Gaby necesita de nosotros es que la apoyemos. Y tú le contestas, a veces me pregunto por qué eres tan conformista. Y Cintia te contesta, para mí era una frase muy peligrosa porque ya estábamos al final del arco y eso era algo que yo esperaba que Rogelio dijera al inicio. Okay. Lo dice al final y creo que como dices tú, el guión es perfecto, que Cintia se voltea y te dice, para tu suerte, sigo siendo esa muchachita conformista que se enamoró de ti. Exacto. Este baboso. Que le da la vuelta. Sí, y tú te ríes y la besas y la abrazas. Exacto. A mí me pareció padrísimo. Y también cómo lo tomaste, porque se lo dices de una manera como diciendo, no has crecido. Y al final te dice, pues gracias a Dios, porque si no ya te hubiera dejado. Ya te hubiera mandado a la fregada. ¿No? También es algo que me encantó. Creo que es un hook que te agarra y dices, híjole, esto va a quedar mal. ¿No? O sea, como diciendo, es un foreshadow, como dicen los gringos. Sí. Te estoy avisando cómo va a terminar este episodio. Ajá. ¿No? Al final ya no vas a ser la conformista. Sí. ¿No? Sí. ¿No? Pues, y el que no cambió. La gente se harta de tipos así. Pues, de tipos así. Claro. Y creo que desde ahí dices, ay, este pobre güey, ¿no? O sea, sigue sin aprender. Y no va a aprender nunca. No va a aprender nunca. Son de ese tipo de gente que no aprenden nunca. Y esto es algo que vamos a tocar en la temporada 2, que de hecho el personaje viene muy rico. O sea, tiene mucha más carnita todavía porque quiere aprender, pero no puede. Es lo que te digo. No. No me digas. ¿Qué Pásame te los lleva? libretos. Te voy a pasar los libretos. Ya están empezando. Me muero de ganas, sí, muy bien. ¿Le aprendiste algo a Rogelio? ¿Hay algo que tú dices que te dio este personaje? Asumo que todos los personajes te dan algo. ¿Qué te dio Rogelio? Pues yo diría más que me dio, sí. ¿Qué me enseñó? No sé qué tanto. ¿Qué me dio? Un gran placer. O sea, disfruté muchísimo el proyecto, disfruté muchísimo tu dirección, disfruté muchísimo la relación con los actores y la relación entre los personajes. Me iba dando cuenta conforme a los llamados de decir, no, nada más es un buen libreto, esto va a quedar a todo dar, esto va a ser un proyecto muy, muy valioso, ¿no? Entonces, ¿qué me dio el personaje? Me dio una gran alegría, cuando das gracias a Dios y al destino de haberte dedicado a esto. Porque tú sabes que también hay otros proyectos donde la pasas de la fregada y ya estás pensando a ver cuándo se termina esto, y no quiero volver a ver a fulano o a sutano, que también nos ha pasado a todos. Claro, no, completamente. Evidentemente, ¿no? Ya con tantos años. Gracias a esos, aprecias estos. Exacto, pues de alguna manera sí. Muy bien dicho. Sí. Pues mira, te quiero hacer unas últimas preguntas que tienen que ver. ¿Tú tienes redes sociales? Tengo, pero las maneja un cuate mío, y me convenció 6 meses y me decía, voy a poner las redes sociales y bla, bla. Le decía, no, yo de esas cosas. ¿Por qué cediste? Porque me cae muy bien este cuate. Es la verdad, me estuvo convenciendo y sobre todo porque me dijo, dame la oportunidad, un mes. Porque además ni lo conocía. Nos conocimos precisamente por redes sociales, no me acuerdo, un día me escribió por WhatsApp y, oye, yo soy tu admirador y bla, 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 y ¿me dejarías manejar tus redes sociales? Le dije, yo no soy de eso, yo me quedé en el fax, le decía. En el BlackBerry ya. No, hombre, eso ya era muy el Viper, todo tengo mi Viper. El Viper, haz de cuenta, ¿no? Y me dijo, fíjate qué abusado, es que es un chavo muy inteligente. Me dijo, dame la oportunidad, un mes, y si no te gusta, y no me pagues ni nada, y si no te gusta, ahí le paramos. Y lo que es más, si sí te gusta, yo no quiero cobrarte, lo quiero hacer por placer, porque admiro tu trabajo, etcétera. Ah, caray. Pues bueno, pues órale. Y de repente, sobre todo en Instagram, empezó a sacar fotografías que yo mismo no conocía, mano. Wow. Y no nada más de trabajo, cosas de mi infancia. Hay una fotografía, por ejemplo, en Instagram con mi hermana Mónica, yo de unos 5 años, ella de unos 8 o 9 años, en la casa de Cuernavaca de mis papás, y decía, no puede ser, esta foto, ¿dónde la encontró este canijo, no? Y de estarnos comunicando y conociendo, nos caímos muy bien, lo aprecio mucho, y pues no sé, ella lleva como unos 5, 7, 8 años manejando mis redes, pero yo no. Yo, si acaso, a veces me asomo. A veces te asomas, a veces, prefieres, sí. No, así va a ser yo. Pues es que yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? Ya. Las redes sociales. Me encantó que en un concierto de Sting, que soy absoluto fan de él,
ahí en el Auditorio Nacional, decía, dense cuenta que ustedes con un celular pueden ser parte de la historia, pueden documentar la historia. Cuando vean algo importante, algo que crean que les importa a los demás, grábenlo y súbanlo a las redes. Dije, wow, pues sí es cierto, tienes razón. Por el otro lado también me queda claro, todo el mundo se ha puesto una borrachera, todo el mundo ha chocado, todo el mundo se ha agarrado a cates alguna vez. El día de hoy lo haces, sales de una fiesta y vomitas y te grabaron. Y para empezar, no es que lo vean tus amigos, es que lo ven en China, lo ven en Japón. Y no nada más eso, se queda ahí para siempre. Claro. Entonces, ese lado me parece muy delicado, muy peligroso. Y sobre todo esta frase que puso de moda Trump, de fake news, noticias mentirosas, datos mentirosos, es peligrosísimo, peligrosísimo. Los bots, ahora que se habla mucho de eso, ¿no? Los bots y los fake, los deep fakes, no sé qué tanto hay que... Entonces tiene un lado muy positivo y un lado muy negativo. ¿Crees que es indispensable para los actores hoy en día? No, manito. Lo platiqué con mi representante, que es un hombre muy inteligente, culto, preparado. Me comunico de maravilla con él y le dije, ¿tú crees que necesito? Porque además me lo ofrecieron ya una empresa en particular y que la nota hay que pagara y que los miles y miles de seguidores y que bla, bla, bla. Y le digo, ¿tú crees que? Y me dice, tu mercado, tu público no es ese. Claro. No es el que andan los chavitos acá con el chisme y mandándose fotos y ese tipo de cosas. Entonces, y sí me doy cuenta, de que, ahora, fulanito, tiene 500 000 de seguidores. Ahora, dice, sí, pero el idiota no sabe actuar. Yo sí he estado en rooms, en castings, donde claramente actores de tu nivel, de tu caso, o sea, de tu nivel con una trayectoria grande, no dicen cuántos seguidores tiene, ¿no? Pero yo sí he estado en castings. ¿Y los chavitos sí lo dicen? Sí, claro. Hazme el favor. Sí. Y muchas veces la balanza se termina yendo hacia el otro lado, ¿eh? O sea, hacia el lado del... Yo también estoy de acuerdo, muchas veces... No, yo perdí un proyecto porque tenía pocos seguidores. Y decía, oye, pues tengo como 50,000, tampoco son pocos. No son nada. Claro, ¿eh? Sí. ¿Qué haces en los tiempos muertos? Hablando de que la actuación, y esto es para los jóvenes actores, no, sabiendo que el estado natural de las cosas es que te rechacen, ¿no? Que pierdas... Digo, creo que en tu caso ya no sé si haces castings, a veces sí, a veces no. Pero si los haces, pues es muy seguro porque te quieren. No, creo que los chavos que empiezan, pues haces 100 castings y te hablarán callback 2. Sí, de acuerdo. ¿No? De acuerdo. ¿Cómo manejas los tiempos muertos? Porque en nuestra industria, cada vez que te contratan, tú sabes cuál es el final anunciado. Vas a estar despedido. Sí. Así como te contratan, al momento que se acabe el proyecto, va a terminar y estás despedido, ¿no? Se podría decir. Bueno, mira, te lo respondo así. También queridísima Patricia Reyes Espíndola me decía, hicimos una película juntos, Va de Nuez, con Alfredo Gurrola ya hace algunos años, y me decía, es que yo termino de trabajar y me vuelvo loca. Yo tengo que estar trabajando porque si no me vuelvo loca. Y le decía, pues haces mal, porque es cuando tienes la oportunidad de hacer las cosas que te gustan, que no puedes hacer porque nuestro trabajo es muy matado. Los llamados son de 14, 16 horas diarias. Te metes al proyecto y te pierdes las bodas, los nacimientos, los funerales, te pierdes todo. Entonces, eso yo lo tenía muy claro porque pues, esa película es hace muchos años. Pero te cuento algo bonito. Yo toco el piano desde hace muchos años. Qué lindo. ¿No? Sí, irregular, soy amateur, ¿no? Nunca con ambiciones profesionales, ¿no? Y en la pandemia, no sé si conoce a Andrés Penella. No. Es nieto de Chespirito y es un músico talentosísimo. Y musicalizó una obra que hice con Diego del Río, Seminar se llamaba. Y me quedé impresionadísimo con su música, ¿no? Y le dije, oye, alguien que me dé clases, que me enseñe, yo quiero aprender a improvisar, le decía. ¿Y te doy las clases yo? No, pero tú vas a estar ocupadísimo. Y esa obra se interrumpió por la cuarentena, por la pandemia. Wow. Entonces le digo, oye, pues ahorita es cuando. Claro. Dice, sí, pero no nos podemos ver, no nos vayamos a contagiar y bla, bla. Entonces por Zoom, tomando clases y
desde tiempo atrás, pero a partir de la pandemia para acá, lo retomé con más fuerza y dándole más tiempo, que yo tengo un estudio virtual en mi casa. Cubase, ¿conoces de eso? Sí. Bueno, pues tengo mi Cubase, tengo mi computadora y mi teclado. Y pues yo que he trabajado toda mi vida en grupo, nuestra chamba es de grupo. Claro. ¿No? Pues ahí no. Ahí es uno solito. Yo soy el bajo, yo soy el baterista, yo soy el de la guitarra. ¿Sabes? Tus rolas tú solito todo. Todo, exacto. Y yo las compongo también. Yo tengo mis rolas también. Con este chavo que te estoy platicando de las redes, ya estamos hablando de subirlas a las redes. Y quedamos que lo vamos a hacer con un seudónimo para que no se vaya la gente por, pues es que es el actor, vamos a ver qué está haciendo. Claro. No, que sea la música y a ver si le interesa a alguien, ¿no? Pero es algo que disfruto mucho, paso muchas horas haciéndolo. Y pues... Oye, pues qué gran ejemplo, ¿eh? Porque sí, muchos, yo a lo mejor ya no, pero sí antes me volvía loco, ¿eh? Ya ves, como Patricia Reyes como Espíndola. Patricia. Y de repente ves a los ya ves, gafes. pero estás haciendo esto ahorita. Estoy haciendo esto. Ahorita que no estás dirigiendo. No tengo mi grupo, pero estoy haciendo Se inventa uno ahí qué hacer, claro. Completamente. Otra cosa ya de pilón, en la pandemia, yo siempre he tenido mesa de billar desde chiquito, quería tener desde la secundaria que te ibas de pinta, y dije, algún día voy a tener una mesa de billar. Y la tengo desde hace ya más de 20 años. No, hombre, en la pandemia me volví una fiera. Ya eres hasta por atrás acá. Entonces, tiempos libres. Los aprovechas al máximo. Sí, y también con gente que quiero, ¿no? Es cuando tienes la oportunidad de convivir con la gente que quieres. Pero esas dos cosas me dan una gran satisfacción. Pues es de aprender porque sí, a veces, sobre todo hoy, tenemos una presión, por lo menos yo, que a veces se siente que hay una presión de seguir y de seguir haciendo cosas. Yo sé, manito, pero tiene que ver, suena feo, pero tiene que ver con la edad. De acuerdo. Me decía Héctor Mendoza, el mejor director que ha tenido este país para mí, entre él y Julio Castillo, los dos. Tuve el placer de trabajar con ellos. Y lo invité a una obra, Relaciones Peligrosas, con Diana Bracho y Arcelia Ramírez y Ana Serradilla. No, era un proyectazo del Centro Nacional de las Artes. Y me dice que no. Digo, maestro, ¿pero por qué? Porque además nos llevábamos muy bien y habíamos trabajado juntos. ¿Pero por qué no? No entiendo. Me dice, te lo voy a explicar así. Tú haz la obra y entrégate y disfrútala. Tienes 40 años. Porque espérate a que tengas mi edad y vas a ver qué flojera te van a dar muchas cosas. Pues mira. Entonces es lo que te está pasando, mano. Hay una diferencia de edad entre tú y yo. Cuando llegues a mi edad vas a ver que va a haber algunas cosas que ya te dé flojera y a lo mejor te dedicas al billar. Pues ojalá llegue con esa energía, con esa imaginación y con esa condición física, ¿eh? Porque... Ay, no, de verdad. Pues va a ser un placer. Defíneme la palabra actuación en una palabra. Actuar para ti es... Mi vida, man. Mi vida. Mi vida y la de mis ancestros, man. Claro. Es tu legado, ¿no? Pues es que es mi bisabuela, mi abuela, mi padre, yo y ahora mi sobrina, ay, hombre, somos como los Ataide. Sí. Por eso decía, ustedes son un legado, o sea, es el legado Manolo Fábregas, es la dinastía. Nada más nos faltan los elefantes y los leones y los payasos. Y ya, pues los nietos, ¿dónde vienen? ¿Cómo se le llaman los? Sí, ¿no? Los sobrinos nietos, ¿quién se queda con estos legados? No, ya tenemos, ¿sí? Paula Sánchez Navarro, productora por muchos años, ya tiene hijos adolescentes. Que ya están... Vamos a ver qué pasa con ellos. Sí. Muy bien. Si te fueras hacia atrás y te vieras cuando estabas empezando a actuar, ¿te darías algún consejo? ¿Cuál sería? Sí. Escoge mejor los proyectos. Cuida tu carrera. Me tomó años acomodar en un consejo que me dio la también adorada Margarita Sanz. Mira qué actriz, ¿no? Mira qué carrera tiene. Hicimos unos cuentos de Chekhov en el Teatro Alianza con Susana Alexander. Estábamos empezando los dos, ¿no? Y un día me dice, no me acuerdo en qué contexto la conversación, pero me dice, tienes que aprender a decir no. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, es que en esta chamba somos muy prostitutos, decía. ¿Sí? Decía, a todo decimos que sí, y decimos que sí por prestigio, por amistad, por el personaje, por lana, por fama, por lo que quieras. Y luego te acabas arrepintiendo de decir, ay, ¿para qué hiciste tal o cual cosa? Aprender a decir que no. Y la verdad es que eso me lo dijo cuando tenía yo 21, 22 años.
Y creo que me cayó el 20 hasta los 30, 35. O sea, yo me quería comer el mundo, quería hacer todo, comerciales, lo que hubiera, giras, comiéndome el mundo, ¿no? Yo siempre digo que en esta industria lo más difícil es que te digan que sí y después lo más difícil es que te digan que no. Fíjate. Porque muchas veces no sabes nada, pero nunca te he dicho ni que sí ni que no. Creo que es un consejo valioso para actores, directores, productores, escritores. Sí, hay que cuidar la carrera. Hay que cuidar la carrera. Sí. Y al final, ya tu última pregunta, ¿cómo visualizas tu futura carrera? O sea, ¿crees que lo mejor ya lo hiciste, lo estás haciendo o estás por hacerlo? Ya no me lo pregunto, man. Qué bueno. O sea, cuando tenía 20 años, sí. Cuando tenía 20 años yo tenía la idea de que quería producir y dirigir a los 30. Y justo lo hice, cumplí 30 y empecé a producir y bueno, dirigí a López Tarso y a Pepe Alonso y a Héctor Bonilla y no, hombre, tuve mucha suerte y proyectos muy exitosos. Lo disfruté mucho, pero lo que nunca pensé es que a los 40 se me quitó el gusto. Y se me quitó el gusto no de la dirección, Poncho, sino el gusto de la producción. Porque yo no quería que nadie me produjera para no tener que pelearme con el productor. Entonces yo decía, con mi lana y con socios y de lo que gano, lo único que se gana bien es en los comerciales y en las novelas, pues de ahí yo meto mi lana y a ver quién le quiere entrar conmigo. Ay, pues así fue, mano. Va pasando el tiempo y tu manera de ver la vida ya se vuelve otra, digamos, ¿no? Oye, pues de verdad, Rafa, te agradezco muchísimo el espacio. Me encantó de verdad trabajar contigo, creo que te aprendí muchísimas cosas. A mí también contigo, Poncho. Eres un gran director, eres una bella persona, mano, y no es fácil encontrar un director que conozca también su oficio, y quiero decir en el aspecto técnico y en el aspecto artístico. Fue un gran placer y te quiero mucho y te admiro, creo. Igualmente, y de verdad, esto fue un regalo. De verdad, muchísimas gracias. Para mí también hablar de La Chuleta, mano. Sí, padrísimo. Ojalá y lo repitamos muchas veces. Lo vamos a repetir con la temporada 2. Y de ahí me agarro para invitarlos a ver Un Buen Divorcio por ViX. No se la pierdan. Rafael Sánchez Navarro. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te quiero mucho, hermano. ¿Cuáles son tus redes si te quieren buscar? No tengo idea. Espérame. Ustedes búsquenme ahí me encuentran. Ahí me encuentran. Estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy en Twitter, que ahora le llaman X. En X. Esta cosa. Pues sí, busquen a Rafa, no se lo sabe, pero seguro lo encuentran. Y a mí me pueden encontrar en Alfonso Pinedo Ulloa en TikTok, YouTube. Ojalá se suscriban al canal y vean nuestro podcast Haciendo y Deshaciendo Personajes. Y no se olviden de ver Un Buen Divorcio por ViX para que vean el gran trabajo de Rafa. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias a ti, hermanito. Te quiero.